Se gozan al poder escuchar la palabra de Dios. Siempre tenemos que gozarnos al escuchar la palabra. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y sus promesas se cumplirán. Él siempre es fiel a sus promesas. De eso no hay ninguna duda. Y Él, al igual que les mencionaba el domingo pasado, en la palabra, siempre tiene para nosotros un tema específico y especial. Yo sé que están viendo y dirán la ira de Dios. Y ven esta imagen de destrucción. Una imagen de fuego y de destrucción. Pero es que cuando usted va a la Biblia, usted encuentra mensajes, les decía el domingo pasado, de consuelo, fortaleza, victoria, de amor, pero también nosotros en la palabra encontramos un mensaje que nos debe de hacer reflexionar a todos, a toda la humanidad, en cuanto a la ira de Dios. Porque hay dos temas en la Biblia que muchas veces no podemos comprender en su totalidad. Dos temas que quizás muchos de nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar y no llegamos a comprenderlo a cabalidad. Esos temas son el amor de Dios y la ira de Dios. Porque cuando hablamos nosotros del amor de Dios, a veces no comprendemos cómo Dios puede amarnos tanto a nosotros si nosotros mismos a veces sabemos que no deberíamos ser amados por Dios. El comportamiento del hombre deja mucho que desear a veces. Y nos preguntamos cómo Dios ama a aquella persona que persigue cristianos, que los arrastra del pelo, que los lleva preso y que los llevan a la muerte. ¿Cómo Dios puede amar a un Saulo de Tarso que conscientemente Él está dispuesto a que maten a aquellos que creen en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Y usted se pregunta, ¿cómo Dios puede amar a ese hombre? ¿Cómo Dios puede amar tanto a alguien que su comportamiento no va de acuerdo a lo que dice la Escritura? Pero Dios ama a la humanidad. Y todos sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es amor. Amén. Y Juan, el discípulo amado, escribe en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Hemos conocido y hemos creído. Nosotros conocemos y creemos que Dios nos ama. Dios es amor. Repítalo conmigo. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, cuando usted ve ese tema del amor de Dios, usted dice, yo conozco, yo creo, porque la palabra me dice que Dios es amor. Ahí está escrito, Dios es amor. Aquí está escrito, Dios es amor. Y yo lo creo, yo lo conozco. Yo sé que ustedes lo conocen. Yo sé que ustedes lo creen. Es un tema que entonces a veces no entendemos a cabalidad. ¿Cómo es que Dios nos ha amado con amor eterno a nosotros? Y sigue Él buscándonos a nosotros. Y muchos de nosotros queriendo correr, huir del amor de Dios, y Dios sigue persiguiéndonos y diciendo, yo te amo, hijo mío, te recibo con los brazos abiertos. Y hasta tenemos parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El padre esperando a ese hijo rebelde que se fue y sigue esperándolo. Y está dispuesto a hacer fiesta cuando este hijo venga. Y Dios igual a nosotros, aunque huyamos, aunque corramos, sigue esperándonos. Y la Biblia dice que hay gran fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Dios está dispuesto, pero cuando nosotros vemos entonces este tema, la ira de Dios, usted entonces
se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cómo si Dios es amor? ¿Cómo es que Dios tiene ira? Cuando hablamos de ira, hablamos de que tiene un sentimiento de enfado muy grande que lo lleva a la violencia, porque cuando hablamos de ira estamos hablando de que Dios en su santidad, que Dios en su justicia absoluta busca que el hombre reciba un juicio justo. Un juicio justo. Entonces, nosotros vemos en 1 Juan 4:16 que Dios es amor. Pero la palabra también nos dice a nosotros, Hebreos 12:28 al 29, escuchen lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, dígalo conmigo, Dios es fuego consumidor. O sea, nuestro Dios es fuego consumidor. La escritura entonces que nos dice que Dios es amor, también nos dice que es fuego consumidor. Entonces son dos temas que nosotros encontramos plasmados en nuestra Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces cuando nosotros vemos esto, la pregunta que muchos se hacen, ¿está bien entonces hablar de la ira de Dios? ¿Está bien hablar entonces de que Dios llega a enfadarse con el hombre y que entonces ese enfado lo lleva a mostrar violencia? Ahora, esa pregunta podríamos hacerla nosotros o responderla con otra pregunta. Porque si usted ve a alguien en peligro, ¿acaso usted no le va a advertir a esa persona que está en peligro? Si alguien, por ejemplo, está en una casa en llamas, ¿usted no le va a decir que salga lo más rápido que pueda de esa casa que se está quemando? Claro que usted lo hará, le gritará, hará lo posible para que esa persona salga. Porque cuando estamos en peligro, nosotros huimos del peligro físico. Hace unas semanas estábamos en una luz roja aquí en la ciudad y estábamos platicando, de repente escuchamos una explosión y comenzamos a preguntarnos, a mis suegros, ay, nos golpearon, nos pegaron, pero no sentí movimiento del carro, pero escuchamos el estruendo. Y cuando volteo a ver para un lado, miramos que el vehículo de la par explotó y estaba agarrando fuego, en llamas, y los ocupantes abrieron la puerta y saltaron como pudieron y salieron corriendo del vehículo, y nosotros también tratando de huir, ¿verdad? Porque estamos a la par del vehículo que está agarrando fuego. Porque cuando estamos en un peligro como ese, salimos corriendo. Tratamos de huir. Entonces, para muchos, el predicar de la ira de Dios, del enfado de Dios, no es correcto. Para muchos, hablar de pecado no es correcto. Para muchos, hablar del tema del infierno, no se debería de tocar el tema del infierno. No es correcto para muchos. Para muchos no es correcto que uno predique el diablo de Satanás. Porque dice, ¿para qué predicar de Satanás si ya está vencido? Lo tengo bajo mis pies. ¿Para qué? Si ya está vencido, ¿para qué vamos a hablar de él? Porque necesitamos conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber contra qué luchamos. Porque dice, está bajo mis pies, pero cuando lo vemos actuar, el cristiano que dice que no hay que hablar de Satanás, lo vemos actuando como hijo de Satanás. Entonces, es correcto que también nosotros podamos traer a la mesa el tema de la ira de Dios. Porque la ira de Dios nos recuerda a nosotros una obligación. Estamos obligados a advertir que Dios se enfada. Que así como Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Usted tiene la obligación de advertirle al mundo. Yo tengo la obligación de advertirle a la iglesia y advertirle a todo el que me pueda escuchar. Porque la ira de Dios es real. La ira de Dios es real.
Job, en el capítulo 36, en el versículo 5 y 6 dice, he aquí que Dios es grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Dios es poderoso, en fuerza de sabiduría. Pero escuche lo que dice el versículo 6. No otorgará vida al impío. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. O sea, Él es justo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos entonces que el versículo 18 de Job 36 nos recuerda entonces que es real esa ira, por lo cual teme, no sea que su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. La ira de Dios es real. Es un tema real, verdadero. La Escritura no deja nada por fuera. La Escritura nos advierte a nosotros. La Escritura nos anima a nosotros. La Escritura nos consuela, nos fortalece a nosotros. Pero la Escritura también nos declara que la ira de Dios es auténtica, que no la podemos ocultar. Cuando nosotros vemos la referencia bíblica, si quiero darle estas dos referencias de Salmo, habla de que el Señor tiene una ira para sus oponentes, para aquellos que se oponen a Él. Dice el Salmo capítulo 2, versículos 4 y 5, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hablando de aquellos que se oponen a su nombre, aquellos que van contra su nombre, aquellos que blasfeman su nombre, aquellos que desprecian su nombre. El Señor dice que los turbará con su ira. ¿Por qué? Porque es auténtica. Y el Salmo, capítulo 21, 8 y 9, dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, hablando del pueblo de Dios. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumido. Estas referencias entonces que van hacia los oponentes de Dios y hacia los enemigos de la iglesia, los enemigos del cuerpo de Cristo, los enemigos de los hijos de Dios. ¿Qué hará Dios? Dios los va a deshacer con su ira, los va a turbar con su ira. Cuando nosotros vemos a Juan el Bautista, usted recordará cómo hablaba Juan el Bautista, ¿verdad? Le decía a los fariseos, a los saduceos, generación de víbora. Mateo 3:7, o sea, porque usted sabe que cuando uno predica, enseña, cuando ha sido llamado para llevar un mensaje, ¿verdad?, de la palabra, uno mismo dice, no, hay que tener ética, hay que saber decir las cosas, ¿verdad? Uno aprende de esa manera. Pero Juan el Bautista no tuvo tutor, no tuvo maestro que le dijera, Juan, tranquilo, habla de eso, ¿verdad? Tranquilo, Juan, ¿verdad? Ten tacto, para que la gente no se enoje contigo. Háblales tranquilo. No, Juan decía, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, dígalo conmigo, generación de víboras. Y les hace la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes acerca de la ira de Dios? ¿Quién les predicó? ¿Quién les dio profecía a ustedes de que Dios se enfada?
de que Dios se enoja a tal grado que actúa con violencia. Pero claro, Él está dando un título nada agradable: víboras. Generación de víboras. Y la víbora todos sabemos que es relación a Satanás, la serpiente antigua. Ustedes son los hijos de Satanás, los hijos del diablo. ¿Quién les enseñó a ustedes de esa ira? Porque los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos de ese momento, pensaban que la ira de Dios, de la cual habían escuchado en las profecías, en la ley, pensaban que esa ira estaba reservada solo para los gentiles, las naciones gentiles, para los no judíos. Ellos estaban de acuerdo en que el enfado de Dios, en que la destrucción de Dios llegara a aquellos que no eran judíos. Estaban de acuerdo. Pensaban que era así, pero claro, cuando Juan les predicaba, los tildaba de víboras y les decía: ustedes son parte de esos que también van a recibir la ira de Dios, que la ira de Dios está reservada también para ustedes. Pero es que claro, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, pensamos y decimos: bueno, es que hay muchos que se merecen la ira de Dios. Porque aquel que es asesino, aquel que es violador, aquel que es ladrón, aquel que es adúltero, aquel que es fornicario, y empezamos a tildar eso, ese merece la ira de Dios. Pero nosotros no somos quien para decir que esa persona merece la ira de Dios. Porque Dios en su infinita misericordia aún sigue demostrando su amor, porque es amor, pero claro, Él está, como dice, reservando su ira. Reservando su ira. Porque la ira de Dios, según entonces los judíos, era para los no judíos, los gentiles. Y nosotros hoy en día podríamos entonces tildarnos de santos, santurrones, y decir: yo voy a la iglesia, yo no hago pecado, yo realmente no merezco la ira de Dios. Y haciendo exclusión, ¿verdad? Y queriendo justificarnos y, como dice, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no merezco nada malo. Pero todos debemos de saber que la ira de Dios es real y que esa ira entonces va a caer ¿sobre quiénes? Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 36. Porque aquí está la respuesta entonces. Los judíos pensaban que era para los gentiles, a los no judíos. Y ahora muchos de los cristianos dicen: que son para aquellos, ¿verdad? Que para el que roba, el que adultera, el que... Pero la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, dígalo usted, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo. Todo aquel que rehúsa creer en Jesucristo, todo aquel que rehúsa creer en que Jesús murió, resucitó, que pagó el precio por sus pecados, dice la palabra que la ira de Dios está sobre él. Ahí está la respuesta. La ira de Dios es real y la ira de Dios entonces caerá sobre aquellos que rechazan a Jesús. Pero usted puede ver entonces que la ira de Dios es revelada. Tanto el mensaje de amor que está en su Biblia como en la mía, también el mensaje de la ira de Dios está en mi Biblia y en su Biblia. Y que entonces ha sido revelada. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que la ira de Dios ha sido revelada desde el cielo. Nos lo ha entregado el cielo. Nos está diciendo en esta mañana: si usted pensaba que no había ira, que no había enfado por parte de Dios, sí lo hay.
En esta mañana desde el cielo nosotros recibimos esta palabra y se nos está diciendo que ya ha sido revelada. ¿Por qué? Porque es para aquella impiedad, aquella injusticia. ¿Por qué? Porque repito desde lo que les digo del principio, es conforme a la santidad y al juicio justo de Dios, una justicia absoluta de Dios. Entonces Dios no oculta su ira. Cuando usted ve la antigüedad, el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios no ha ocultado su ira. Porque Dios mostró su ira en el diluvio. Recuerda la historia del diluvio. Noé, su familia en el arca, pero de ahí el Señor barrió completamente la tierra. Mostró su ira. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se había ido en extremo. Dios mostró su ira. Porque Dios mostró su ira en Sodoma y Gomorra. Fuego, azufre, el cielo. Destrucción. Sodoma y Gomorra vio la ira de Dios. No fue oculta esa ira, porque ni siquiera 50 justos, ni siquiera 45, ni siquiera 30, ni siquiera 20. Señor, si hubieran 10 justos, está bien, si hay 10 justos no voy a destruir Sodoma y Gomorra, ni siquiera 10. Y cuando vemos la historia, ni siquiera 5, ni siquiera 4, porque solo ¿quién? Lot y sus 2 hijas salieron de Sodoma y Gomorra. Dios mostró su ira, no está oculta la ira de Dios, ha sido revelada y nosotros podemos verla. Podemos ver cómo el Señor demostró su enfado destruyendo estas 2 ciudades, mostró su enfado destruyendo la tierra con el diluvio, y Él ha prometido entonces que destruirá esta tierra, ya no con agua, sino con ¿qué? Con fuego. Dígalo sin miedo. Con fuego. Ya no será con agua. La destrucción dice, será con fuego. ¿Por qué? Porque cierto, soy amor, pero también fuego consumidor. Porque mi enfado llega a su extremo. La ira de Dios entonces es real, ha sido revelada y es atesorada. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, que hay tesoros y que nuestros tesoros deben de ser puestos en el cielo, ¿verdad? Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Cuál fue la recomendación de Jesús? Haceos tesoros en el cielo. Ustedes hagan sus tesoros en el cielo, porque en el cielo no hay polilla, ¿verdad? Ni orín que corrompa, no hay ladrones que minan y hurtan. Ese tesoro que ustedes guardan en el cielo no será tocado. Ahí está guardadito para ustedes. Un tesoro para ustedes, exclusivamente para ustedes. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede destruir. Pero si ustedes hacen tesoros en la tierra, dice, ese tesoro se puede destruir y puede ser robado. Puede ser hurtado. La ira de Dios es como un tesoro que está ahí guardado. No en la tierra, donde alguien puede ir y decir, este tesoro de la ira lo vamos a hurtar, se lo vamos a robar a Dios para que no nos castigue, para que Dios no se enfade conmigo. Vamos a ver la forma como lo destruimos. No, la Biblia dice que es un tesoro y Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, dígalo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, que así como nosotros entonces podemos tener un tesoro aquí en la tierra, nosotros tenemos un tesoro también en el cielo, ¿verdad? Que puede ser un tesoro agradable, de bendición, de buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O la Biblia dice que también podemos nosotros atesorar para nosotros mismos ira.
podemos atesorar la ira de Dios para el día de la ira, para el día del juicio. Es un tesoro. Está ahí reservado. Esto es bastante delicado. Porque si bien es cierto, tenemos el privilegio de acumular tesoros celestiales de bendición para nosotros, podemos atesorar la ira de Dios. Podemos atesorar maldición para nosotros en el día del juicio. Podemos acumular ira. Y muchos entonces pueden vivir su vida desenfrenadamente, pecando una y otra vez. Y estoy bien. Todo está bien. Pues si ya tengo, ¿cuántos años en el Evangelio? 10. A mí no me ha pasado nada. Ya tengo 20 años en el Evangelio y yo sigo pecando y lo mismo. Y da igual. Pero usted debe saber en esta mañana que se está acumulando la ira de Dios. Para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que tienen dureza, como dice el verso 5 del capítulo 2 de Romanos. Por tu dureza y por tu corazón que no se arrepiente, no arrepentido. Te da igual pecar o no pecar. No te arrepientes de tu pecado. Entonces atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces significa que viene un día. Porque dice, acumulas, ¿verdad? Atesoras ira para el día de la ira. ¿Cuándo es el día de la ira entonces? O sea, significa que viene un día, que se acerca el día donde la ira de Dios va a ser evidente. Como lo fue en el diluvio, como lo fue en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que un día se acerca y que entonces comenzará con la apertura de los 7 sellos. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis nos dice a nosotros entonces que cuando comiencen a abrirse los sellos, los 7 sellos, ¿verdad? Que ahí comenzará. Y dice que el día de la ira entonces ha llegado. La ira de Dios llegará. Y está profetizado que será con fuego. Y por eso quise traer esta imagen de fuego y destrucción. Porque así llegará. Porque comenzará, si bien es cierto, con los primeros 3 años y medio de la tribulación. 3 años y medio de la tribulación. Y luego 3 años y medio más de la gran tribulación. Y ahí comenzará a mostrarse entonces, después de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, comenzará el Señor a traer el día de su ira, como dice Apocalipsis 6:17, se dirá, en el gran día de su ira ha llegado. Y cuando llegue entonces comenzará con esas 7 plagas postreras. Porque si bien es cierto conocemos las plagas de Egipto, pero Apocalipsis también, Apocalipsis nos recuerda a nosotros que habrán 7 plagas más. 15:1 de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, dígalo fuerte, la ira de Dios. 7 plagas postreras para entonces consumar la ira de Dios. ¿Sabe? Dios va a concluir con su juicio. Primero para la nación de Israel, el pueblo, ¿verdad?, de Israel, como nación santa. Daniel, que es el que profetiza también, junto con Apocalipsis, y podemos ver esa relación, esas referencias cruzadas. Daniel 9:24 dice que el Señor ya estableció el tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin ¿a qué? Al pecado. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, justicia absoluta de Dios, un justo juicio para todos. Nosotros estamos viendo que el Señor ya estableció cuántas semanas son para la humanidad, para el pueblo, para determinar entonces, poner fin al pecado, para expiar, para limpiar, para entonces mostrar la justicia, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, nosotros vemos que el Señor pone su disciplina final. Y cuando nosotros vemos entonces la incredulidad del hombre, la incredulidad de la mujer, la incredulidad de toda la raza humana que se niega a creer en Jesús, lo que viene entonces es la ira de Dios que está reservada para aquellos que no creen. Mostrará su ira entonces con esas 7 plagas y luego las 7 copas que serán derramadas, como dice Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía: desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas, dígalo, de la ira de Dios. 7 plagas postreras que consuman la ira de Dios. 7 copas, entonces, que son derramadas sobre la tierra. Y cada copa, cada plaga, es para mostrar la ira de Dios y destruir todo en esta tierra. El Señor mostrará su ira porque es real, porque ha sido revelada, no está oculta, porque ha sido atesorada por el hombre y la mujer que han endurecido su corazón, que han negado a Dios, que se han, entre comillas, burlado de Dios, que han ofendido a Dios día tras día, ofendiendo a Dios, pero el día de la ira llegará. Y entonces, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Su ira será mostrada. Yo les pregunto a ustedes entonces en esta mañana, ¿es correcto predicar de la ira de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que hablar de la ira de Dios, que Dios está enfadado con aquel que le rechaza, que rechaza a su Hijo, que rechaza la Escritura. Muy pronto estudiaremos Apocalipsis, porque esto solo es como una probadita, ¿verdad? Y en el estudio de los miércoles, una vez que terminemos el libro de Hechos, vamos a entrar a estudiar verso, palabra por palabra del Apocalipsis y poder entender un poco más entonces la escatología bíblica que nos enseña de los tiempos futuros finales. Y así que si usted quiere aprender de Apocalipsis, de esas 7 plagas postreras, ¿qué va a pasar con cada plaga? De esas 7 copas, ¿qué va a pasar con cada copa? De esos 7 sellos, ¿qué va a pasar con cada sello? Está invitado para que se conecte con nosotros, ¿verdad? Los miércoles a las 7 y vamos a estudiar. Y lógico, a la par vamos a ir con Daniel. Pero usted en esta mañana, que ha escuchado un poco de esto,
Lo único que nos queda, y le queda a usted que escucha este mensaje, es acudir lo más pronto posible a aquel que lo puede, escuche esto, librar de la ira de Dios. Lo que podemos hacer es correr lo más rápido que podamos, acudir lo más pronto posible a Cristo Jesús. El único que nos puede rescatar de la ira de Dios. Porque el que cree en el Hijo tiene vida. Amén. Pero el que no cree, dice, la ira de Dios caerá sobre él. Nosotros podemos correr, podemos acudir a Él y decirle, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti. Y aún, Señor, esos pecados que no conocemos, que a veces hacemos sin pensarlo, que son desconocidos para nosotros, los traemos a ti, Señor. ¿Por qué? Porque queremos huir de la ira venidera, del día de la ira. Cristo, mi Cristo, nos recibirá con los brazos abiertos. ¿Cuánto lo creen? El Señor nos va a recibir con los brazos abiertos. Y nos dirá, yo te protejo de la ira venidera. Por cuanto has creído, por cuanto te has arrepentido, por cuanto te has humillado, por cuanto has reconocido que apartado de mí, nada puedes hacer. Aleluya. Póngase en pie y oremos juntos. Y yo le pido, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, que nos humillemos delante de Dios, que le pidamos perdón al Señor, que le digamos, Señor, sabemos que tú eres amor, me amas con amor eterno, pero en esta mañana nos recuerdas que también eres fuego consumidor y que esa ira, ese enfado es real, que tú, Señor, lo has revelado a través de la Escritura. Nos has dejado la palabra, Señor, a nosotros, para que la escudriñemos, para que nosotros vayamos a ella y encontremos revelación divina. Y en esta mañana, Señor, encontramos esa revelación. Se nos es revelada a nosotros, Señor, que tú tienes un enfado contra aquellos que te rechazan, que estás enfadado con aquellos, Señor, que se burlan, contra tus oponentes, contra los enemigos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que hay un enfado, un enojo muy grande contra aquellos que rechazan el mensaje de salvación, que rechazan el sacrificio en la cruz, que rechazan ese derramamiento de sangre por tu Hijo. Nosotros, Señor, en esta mañana recibimos esta palabra con toda humildad, Señor, y te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos purifiques, porque sabemos que tú, un Dios santo, un Dios justo, puede tomarnos, puede vernos, puede limpiarnos. No queremos, Señor, acumular tesoro de ira. Queremos, Señor, acumular bendición celestial. En esta mañana, Señor, si hay alguien que necesita acudir a ti para huir, Señor, de esa ira, yo te pido, Padre, te pido que lo recibas con los brazos abiertos, que lo recibas, Señor, y que lo purifiques. En esta mañana, si hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname por mi falta de búsqueda a ti. Señor, perdóname porque no te he recibido,
porque quizá me he alejado de ti, Señor. En esta mañana yo le pido, mi hermano y mi hermana, que levante su mano al cielo y que su mano sea vista desde lo alto, que sea vista por el Señor desde los cielos, y que diga: ahí está mi hijo y mi hija, que me pide perdón, que se arrepiente, que su corazón ya no está duro, que su corazón ya no es arrepentido, ahora se arrepiente, y que el Señor diga: yo le recibo, yo le perdono. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname por mi maldad. Perdóname, Señor, en esta mañana. Porque tú me recuerdas que necesito arrepentirme, que necesito humillarme delante de ti para recibir perdón, para poder entonces escapar de la ira venidera. Dígale: Señor, Jesús es mi Salvador. Yo quiero que Él siga siendo mi Salvador. Yo quiero que Él comience a ser mi Salvador. Yo quiero que Él sea mi Salvador. Que Él borre todas mis rebeliones. Que en esta mañana, Señor, yo le recibo a Él como mi Señor y Salvador. Porque reconozco el sacrificio. Porque reconozco el precio que pagó. Y sé que solamente así puedo yo ser inscrito en el libro de la vida. Oh, mi Dios, en esta mañana inscribe mi nombre en ese libro de la vida. Para que en el día de la ira, para que en el día del juicio final, oh Señor, mi nombre sea encontrado, sea escrito ahí, Señor, esté plasmado este día que te he recibido. Porque si te recibo, mi nombre será inscrito en ese libro. Y de esa manera, Señor, yo me podré librar de la ira, de ser lanzado al lago de fuego. Oh, mi Dios, en esta mañana te doy gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Sigue, Señor, trabajando en mí. Sigue, Señor, trabajando en mí. Sigue renovando mi vida. Oh, Señor, sigue obrando sobrenaturalmente en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú has hablado a mi vida. Has hablado, Señor, a mi corazón. Te pido, Padre, que esta palabra sea real en mi vida, puesta en obra. Que yo no olvide que tú eres amor, pero también fuego consumidor. Que tu ira es real. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oh Dios, oramos. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Sigamos creyendo a sus palabras, que son fieles y son verdaderas. Amén.